amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy una partida importante, bestial ataque a la española, defensa siciliana, que se transforma en un esquema de apertura española en la que el blanco mantiene ventaja en todo el tablero, pero en el ala de rey, Nakamura, que conduce las blancas contra Bashir Lagrave en el torneo de Speedchat 2020, lanza un ataque característico en el ala de rey para eliminar el alfil de G7 que controla las casillas negras del enroque que realizó Bashir Lagrave, y posteriormente Nakamura traslada al ala de rey su dama, 2 caballos, el peón H lo adelanta para abrir el ala de rey e incorpora finalmente la torre para finalizar con una bella victoria de ataque. Veamos esta partida que comenzó con E4, C5, una defensa siciliana, pero veremos cómo se transforma en un esquema de una Ruy López o española. Caballo F3, D6, alfil C4, caballo F6, D3, solidificando el centro, una estructura muy importante que también se utiliza en la española, según el vídeo que emitimos ayer. Esta estructura sólida que se presenta en la española fue creado por Steiny, pero aquí es una siciliana. La idea es similar, fortalecer el punto de E4 y posteriormente intentar el avance D4 en mejores condiciones. El encuentro siguió con A6, C3, B5, alfil B3, E6. Las negras tratan de mantener un control importante sobre las casillas centrales con su pequeño centro, que es E6 y D6. Caballo B a D2, alfil B7. Enroque corto, alfil E7 y torre E1. Esto permite liberar la casilla del caballo a F1 y en un futuro trasladarlo a G3, como en la apertura española, pero estamos en una siciliana aún. Caballo B a D7, alfil C2, dama C2, caballo F1. Comienza la maniobra, aunque aún no estamos en la española. El blanco está preparando el traslado de su caballo a G3 con el fin de en un futuro avanzar el peón a D4 y tener bien protegido el peón de E4. Así que, continuando con el encuentro, el negro decidió enrocarse y ha desarrollado armoniosamente todas sus piezas. Pero veamos posteriormente dónde está el error. Caballo G3, torre F, E8, H3, una estructura típica tanto de la italiana como de la española, que se llegan por transposición a este tipo de posiciones. Lo único que falta para que sea una española pura es el avance del peón a E5, que veremos a continuación. Alfil F8, D4 y torre a C8. Una jugada que está amenazando la captura en D4 para forzar la captura con el caballo D4, y entonces en este caso el negro estaría muy bien, una defensa siciliana muy bien establecida. Siguió alfil D3 para que en caso de capturar en D4 poder retomar con el peón y que el alfil no quedase a merced de la dama y de la torre, que estaría indefenso. Siguió E5. Tenemos una posición clave de esta variante. Hemos llegado a una estructura de española pura y dura. Así que
Esta jugada, tal vez, que es una novedad de Bachier, decide transformar la posición en un esquema española, pero donde sus piezas aún no están bien ubicadas, según la continuación que realice también el blanco. Aquí hubiera sido preferible, y se había jugado anteriormente, en lugar de esto, realizar el cambio C por D4, C por D4 y E5, donde se llega a una variante de la Chigorin, donde las negras realizan el cambio de los peones de C por D4 y ubica la dama y la torre en la columna C, que es típico. En este momento estarían amenazando, por ejemplo, el avance de 5 con un buen juego, por lo que el blanco, para mantener una ligera ventaja, debe realizar el avance de 5, con lo cual dificulta la actividad del alfil en esta diagonal que se estrella contra esta barrera de peones de D5 y E4. Esa sería una buena opción. Ahora jugaron E5 y por esa razón el blanco decide cerrar el centro con D5. Con el centro cerrado, como explicamos en el vídeo de ayer de la española, el centro sólido en la española, el blanco tiene su derecho a atacar en el ala de rey, teniendo el centro seguro. En lugar de D5, el blanco podía haber jugado D por E5 y después D por E5, pero aquí mantendría el negro una buena disposición de piezas. El alfil puede controlar la casilla D5, el peón puede avanzar a C4 y posteriormente ubicar el caballo en C5, así como la torre de C en D8. Por esa razón, Nakamura decide cerrar el centro, a lo que siguió C4, alfil C2, G6, A4, jugada típica para darle actividad a la torre de A1, caballo C5, alfil E3 y caballo F D7. El blanco realiza una retirada típica también de la española, una jugada característica para llevar el caballo a G4 y mantener control sobre las casillas F6 y H6. También con esto se prepara la maniobra de la dama a D2, seguido de alfil H6 y precisamente también el caballo a G4. En algunas variantes, el avance F4 también se puede presentar, mientras que el alfil de G7 no esté aquí, puesto que mantendría una buena actividad en esa diagonal y sobre la casilla E5. Pero es una posibilidad que se da en muchas posiciones. Siguió alfil G7. Si el blanco desea jugar alfil H6, entonces era mejor dejar el alfil en F8. Pero esta jugada está dentro de lo normal en esta posición. El blanco continuó con dama D2, torre F8 y alfil H6. Se completa el plan de las blancas, o una parte del plan de las blancas, eliminar el alfil de casillas negras. Nakamura realiza esta jugada F6, defendiendo el enroque de una manera pasiva. Mejor hubiera sido cambiar directamente alfil por H6, dama por H6 y ahora F6. Aunque parezca increíble, la dama en H6 está peor ubicada ahora que como ocurrió en la partida. Y esta posición era más defendible que lo jugado con F6, aunque aún no está perdido. Siguió después de ese movimiento caballo G4, torre F7. Ahora se observa
que ya la captura, después de estar la torre en esta casilla, la captura alfil por h6 sería, bueno, una pérdida de material considerable por el ataque doble del caballo al capturar en h6 y atacar al rey y a la torre. Aquí, en lugar de esa jugada profiláctica y defensiva, hubiera sido preferible caballo por e4, alfil por e4 y b por a4. Y las posibilidades aquí de juego están igualadas. Ambos tienen las mismas oportunidades, aunque el blanco tiene un juego preferible, tal vez por la debilidad del peón de c4 y la ventaja de espacio en el centro que mantiene limitada la actividad del alfil de b7. Luego de torre f7, Nakamura hace h4, una jugada característica también en el ataque de la española. La idea es el avance h5 y debilitar la casilla g6 por medio del cambio allí de peones. Por esa razón se jugaron caballo f8. Esto permite pasar a las blancas sus piezas hacia el ala del rey. Por esa razón era preferible b por a4, alfil por g7 y torre por g7, defendiendo mejor la posición y buscando algún contrachance en el ala opuesta, en el ala de dama. Caballo f8 fue respondido con la captura a por b5. Es conveniente tener la columna A abierta para entrar en la séptima fila si fuese necesario. A por b5 y h5. Torre b8. Esta torre debió estar desde la apertura, cuando era una siciliana, en esta posición. Ahora es tarde para ello. La idea claramente es retornar con el alfil a c8 para mantener una actividad defensiva en esta diagonal. En lugar de ese movimiento, era preferible regresar nuevamente con el caballo con la idea de trasladar la dama a d8 y a f8, defendiendo el entorno del rey. Ahora, en lugar de esa jugada, si se hubiese jugado aquí, por ejemplo, g5, entonces con caballo f5, que es otra de la idea del avance h5, el blanco tendría un total dominio de las casillas blancas. Por lo tanto, la posición del negro sería muy mala. Pero en la partida ellas decidieron torre b8 y Nakamura jugó h por g6, h por g6 y ahora alfil por g7. Siguió rey por g7 y la dama se incorpora a h6, con lo cual va a facilitar unas maniobras de ataques contra el enroque. Después de esta jugada es obligado rey g8 y la dama retrocede con dos amenazas: el peón de f6 para capturarlo y también caballo h6 para ganar la calidad con el ataque doble al rey y a la torre. Las negras jugaron aquí rey g7. Está claro que defender f6 con el caballo llevaría al ataque doble que habíamos mencionado, con lo cual se gana la calidad. Luego de rey g7, entonces ahora se incorpora la torre a e3. Esta torre en la tercera fila puede ir tanto a f3 como puede ir a g3 y en algunas variantes a h3, que conjuntamente con la dama atacarían en la columna contra el indefenso rey de las negras, quienes ahora jugaron alfil c8. Esta era la idea de torre b8 para tratar de eliminar el caballo y tener control sobre la casilla f5. Pero ya, aunque la posición es indefendible, tal vez un poquito mejor hubiera sido caballo h7, dama h6, rey h8 y dama por g6. Pero como usted puede ver, la posición es
igualmente perdida. No hay defensa posible en esta posición. Por lo tanto, alfil C8 fue respondido con caballo H6, una forma típica y brillante también en esta posición para ganar era el sacrificio caballo F5, con lo cual se libera la tercera fila para el pase de la torre. Después de alfil por F5, torre H3 es decisivo. Se amenaza dama H8 mate. También, en lugar de alfil por F5, podrían haber jugado G por F5, pero sigue igualmente torre H3. Como ve, la posición es completamente perdida. No hay defensa en esta posición. De todas formas, después de caballo H6, la posición del blanco es ganadora también. Siguió caballo H7 y caballo por F7. Mantiene una amplia y segura ventaja. Es difícil en una partida rápida y con poco tiempo en el reloj decidirse por la jugada caballo de G a F5, que gana también, pero en este caso se llegaría a una a una posición similar a lo de la partida sin tanta complicación. Seguiría alfil por F5, caballo por F7, dama por F7 y E por F5, con una ventaja abrumadora. Pero esta jugada caballo por H7 es definitiva y muy segura. Siguió dama por F7 y F4. Habíamos mencionado al principio uno de los planes de las blancas en este esquema es la ruptura de F4, mientras que no exista el alfil en G7 que pueda tener una gran actividad en esta diagonal de H8 a A1. Ahora, con esta estrategia se intenta abrir la columna F por medio de F por E5 o también F5 para debilitar la casilla H5 y precisamente también F5 y abrir piezas para el ataque, sobre todo la columna G o la columna H. El negro respondió a eso con alfil de 7, ya no hay defensa. En realidad, si se hubiese jugado E por F4, dama por F4, dama C7, caballo F5 jaque, G por F5, E por F5, caballo G5 y torre A E1, con lo cual la entrada de la torre en séptima fila sería devastador para el negro. Con alfil de 7, el blanco respondió con F5, uno de los planes, para debilitar la casilla H5. Ellas jugaron torre H8 para oponerse al ataque de la dama en esta columna y defender algo la posición. En caso de jugar el avance G5, seguiría dama H2, alfil E8, caballo H5 jaque, rey F8 y se incorpora nuevamente la torre en la columna, esta vez ubicada correctamente o de una forma mejor y distinta también. La torre delante de la dama es lo que se aconseja en las columnas abiertas, pero en los ejemplos que hemos visto la dama delante también facilitaba el jaque mate. Esta es una posición completamente perdida para el negro. Luego de torre H8, la captura F por G6, dama por G6 y caballo F5. Siguió alfil por F5 y E por F5. Y en este momento las negras abandonaron, puesto que después de la retirada de la dama a G7, ya usted puede ver que a G5 no es posible por torre G3 ganando la dama. Dama F7, torre G3 jaque, caballo G5. Entonces el blanco, para romper esta muralla defensiva de las negras, devuelve
la calidad con torre por G5, F por G5, dama por G5. Luego de rey H7, una sutil jugada rey F2, con lo cual la torre de A1 está en su mayor esplendor a pesar de que no se ha jugado en toda la partida. Tiene la mayor actividad que puede tener una torre. Y ahora con la amenaza torre H1 provocando un mate contra el rey de las negras. Una bella partida muy interesante donde se ha expresado una típica maniobra de ataque contra el enroque al ver debilitadas las casillas negras de este monarca negro. Así, espero que este vídeo le haya sido de utilidad y que pueda aplicar esta técnica como un patrón en el ataque contra el enroque de las negras en la española y en esquemas similares. Así que nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.